¿Me podrían, por favor, confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, chicos, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión en línea de la transversal de cultura emprendedora y empresarial del tecnólogo de análisis y desarrollo de software. Recordemos que nos encontramos desarrollando la fase planeación y trabajando la actividad de proyecto 4, determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Para hoy vamos a tener nuestra bienvenida, vamos a dar continuidad a la actividad de proyecto 4, vamos a revisar nuestro cronograma de actividades, vamos a continuar con la evidencia de desempeño video de la comunicación como expresión humana, vamos a pasar a dudas, inquietudes y finalmente el cierre de la sesión. Recuerden que esta actividad de proyecto 4, que esta fase planeación inició el 30 de abril y termina el 19 de septiembre del 2024 y tiene una duración de 768 horas. Que las calificaciones las vamos a realizar 72 horas hábiles después de subir la evidencia y que cada actividad aprobada contará con 70 puntos o más y una actividad no aprobada contará con 69 puntos o menos. Sin embargo, ustedes van a visualizar una calificación cualitativa, es decir, o una A o una D. ¿Listo? Pero para que sepan numéricamente, si obtienen una A es porque tuvieron 70 puntos o más, o si obtienen una D son 69 puntos o menos. ¿Listo? Sin embargo, ustedes siempre van a ver o A o D. Para nuestro cronograma, en este momento, pues aún nos encontramos en el video de la comunicación como expresión humana. Claro que pues esa debió entregarse antes del 23 de junio, ¿listo? O a más tardar esa fecha, pero pues el enlace sigue disponible para que lo puedan remitir. Ojalá prioritariamente. El día de hoy vamos a hablar sobre la argumentación, ¿listo? Vamos a continuar con el tema que debemos trabajar. Entonces, para hoy vamos a hablar de nuestra argumentación, que es una exposición de una idea o mensaje como argumento. Es una de las grandes soluciones de la comunicación, ¿listo? Según la RAE en el 2001. Recuerden que el material de formación que estamos trabajando es comunicación oral y escrita, argumentación. Vamos a hablar de la decodificación y la estructura de mensajes. Acá debemos tener presente que cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo según el momento y el contexto en el que lo estemos desarrollando o en el que se emita este mensaje. Esto marca la situación particular, la pertinencia del mensaje y le va a dar prioridad al oyente o al receptor. Este contexto va a hacer referencia al lugar físico en el que se está emitiendo el mensaje, generando la pregunta, ¿este es el lugar adecuado para que yo emita este mensaje? En muchas ocasiones se emiten mensajes sin pensar si es el momento, si es el contexto adecuado, como lo podemos ver en la presentación o en este ejemplo. Em, es claro que el emisor no se tomó la tarea de codificar su mensaje. Aquí que estamos viendo que esta persona, Yolanda, digámosle, le está diciendo a su jefe que la cambie de cargo porque ha aprendido mucho en este nuevo proceso. Y este señor se encuentra muy ocupado, ¿listo? Y su respuesta es que está diciendo, estoy muy ocupado, después hablamos. Podemos ver que Yolanda tiene una manera impulsiva de abordar a su receptor y le plantea el cambio que ella tiene, pues que es su objetivo. Podemos ver que el lugar es un lugar que está muy concurrido, que el emisor del mensaje o Yolanda en este caso está convencido de que su caso es muy urgente y que requiere ser atendido de manera inmediata y que el jefe inmediato o el receptor del mensaje está en una mañana súper agitada y que tiene muchos pendientes en su cabeza. ¿Eso qué significa? Que no está recibiendo de manera correcta el mensaje que Yolanda le quiere dar. ¿Listo? Es por esto que debemos reconocer la estructura del mensaje para que cada quien, desde una mirada muy constructiva, autoevalúe la manera sobre cómo está emitiendo sus mensajes. De esta manera vamos a entender el concepto de mensaje como la referencia a todo lo que vimos en la diapositiva, ¿listo? A cómo Yolanda se acerca siendo emisor, a su receptor, ¿listo? Aquí en esta parte, vamos en este punto, debemos formularnos las siguientes preguntas reflexivas. ¿Las señales, símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir el mensaje?
y, por tanto, soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. ¿Cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje, envío un correo electrónico formal o comento una publicación? Leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional. Y finalmente, es importante tener en cuenta que algunas características de los mensajes son que podemos traducir a través de texto, imagen o sonido, las cuales se utilizan de acuerdo a la naturaleza del mensaje que estamos emitiendo. El contenido siempre debe estar articulado con el tema en general, además de tener en cuenta, como ya lo hemos mencionado, el momento y el contexto oportuno. El mensaje siempre es racional cuando es argumentativo. Y este mensaje también puede ser deductivo, retórico, símil, pues de comparación, o de personificación, personificar algunas cosas o algunos animales. Vamos a hablar de argumentación, ¿listo? Dentro de la decodificación y estructura de mensajes, es necesario que entendamos ese concepto de mensajes en esta parte, ¿listo? ¿Cuál va a ser nuestra referencia? El conjunto de señales, signos o símbolos que son un objeto de comunicación es aquí cuando nos hacemos la pregunta que les indiqué. ¿Estoy usando los símbolos, las señales correctamente y los apropiados para el mensaje que quiero dar? ¿Y si estoy siendo consecuente con lo que estoy diciendo? Otro punto de referencia es la comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. ¿Listo? ¿Cómo me comunico ante estas personas específicas o ante esta comunidad específica? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Debo hacerlo formalmente o es más bien una conversación o un correo electrónico, un mensaje un poco más tranquilo, más relajado? Otro es la aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Siempre debemos tener esto presente para saber cómo vamos a enviar nuestro mensaje. Y otro es el trasfondo o el sentido profundo que se transmite por una obra intelectual artística. ¿Listo? Esto me aporta a mí en mi ser o en mi profesión. Esto siempre es importante. ¿Listo? Ahora ya entrando más al tema de la argumentación, debemos hablar eh, de que podemos entender cómo argumentar el hecho de aducir o dar argumentos. ¿Listo? Entonces, argumentar es una labor ética del profesional en formación. Esto es decir, en este caso nosotros, en sus contextos, bien sean académicos o laborales, de la misma manera que en el contexto social, ya que las decisiones que tomemos, los señalamientos que hagamos sobre otros seres humanos, deben ser objeto de análisis y de una argumentación. ¿Listo? Por eso siempre debemos preguntarnos, ¿para qué argumentamos? ¿Para persuadir? ¿Para asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada? ¿Para ampliar una tesis o para refutarla? ¿Para hacer la presentación de un tema con mayor dominio? ¿Para aportar conocimientos o para tener criterio propio desde la objetividad? ¿Listo? Entonces debemos hablar de cómo debemos argumentar. Para argumentar hay que preguntarnos, inquietar, hay que preguntarnos, hay que sentirnos inquietos, generar hipótesis y no solo observar una parte, sino todas las partes en relación con el todo. Además de lo mencionado, eh, para saber cómo argumentar, es necesario saber las formas de argumentación y así reunir información a partir de observación, lecturas o ejercicios investigativos que aporten elementos suficientes para construir un argumento. Entonces, acá vemos la estructura argumentativa. ¿Listo? Aquí podemos hablar de el argumento deductivo, que es el que construimos de lo general a lo particular. De manera que en la parte inicial del argumento se mencione la proposición del mismo. Tenemos también una argumentación inductiva o sintetizante. Se construye de lo particular a lo general. De manera que en la parte final del argumento se menciona la proposición del mismo. Tenemos un argumento encuadrado o circular, es donde la proposición va al inicio y se refuerza al final. Un argumento paralelo es en el desarrollo del argumento se presentan varias proposiciones. Y tenemos un contraste o comparación, que es durante el desarrollo del argumento se presentan dos proposiciones que nosotros vamos a comparar y por tanto van a haber o similitudes o diferencias entre estas. Dentro de este proceso de argumentación también debemos tener la capacidad de tener una lectura comprensiva e interpretativa.
¿Listo? Pero para hablar de esto debemos tener en cuenta que existe una relación entre el pensamiento y el lenguaje, que parte de la premisa todo conversa. ¿Listo? El primer lenguaje siempre va a ser el no verbal y por naturaleza va a ser gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, este lenguaje siempre está en permanente movimiento y transformación, en donde el desarrollo del ser humano y el contexto en el que está inmerso o en el que se encuentra en ese momento van a aportar de manera significativa a su lenguaje. Esto va a impactar su lectura comprensiva e interpretativa, ya que esta lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje, ¿listo? Cuyos códigos visuales o táctiles son reconocidos por el receptor, es decir, las letras es lo que estamos leyendo y vamos a poderlo analizar para poder entender qué estamos leyendo. Por tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o receptor hace del medio siempre va a configurar un elemento básico para el desarrollo de su lenguaje. Es decir, lo que nosotros leemos siempre va a ser un elemento súper básico para nosotros poder desarrollar nuestro lenguaje, ya que pues esto nos va a permitir ampliar nuestro vocabulario, manejar de manera correcta la ortografía y demás. ¿Listo? Dentro de esta lectura comprensiva e interpretativa existen unas estrategias para lograrla. ¿Listo? El primer paso es encontrarle sentido a la lectura y de esta manera automotivarnos a leer. El segundo es buscar el momento y el contexto adecuado para que hagamos esa lectura. El espacio de una lectura debe ser apropiado en tiempo, modo y lugar. Hay personas que dicen que pueden leer en un espacio abierto, en un bus, por ejemplo. Claro, pueden hacerlo, pero pues van a existir muchas distracciones que pueden impedir que esta lectura sea realmente comprensiva e interpretativa. La concentración va a ser un factor clave para comprender esta lectura. Por eso es necesario tomar hábitos de ejercicios de concentración, como el ajedrez, colorear mandalas, hacer figuras de origami, entre otras estrategias que nos permitan potenciar la concentración y nuestro nivel de análisis. Y finalmente, es importante que el desarrollo de la lectura se busque, que durante el desarrollo de la lectura se busque el significado de palabras que no conozcamos, que nos preguntemos cosas, que parafraseemos en voz alta, que se registren a partes relevantes a partir de mapas, escritura o grabar con nuestras propias palabras, citando la parte para después escucharnos y poder hacer la comprensión e interpretación del texto que estamos revisando. Hacer una lectura comprensiva que nos va a permitir interpretar una situación o una teoría en los contextos en que estamos interactuando. Esa interpretación pues va a ser objetiva, clara y nos va a permitir tener un dominio desde la construcción del conocimiento. ¿Listo? Otra cosa que nos va a permitir es a retener nuevos conocimientos o información relevante. También nos va a ayudar a responder preguntas. Nos va a ayudar a complementar conocimientos o información que ya teníamos o a argumentar una proposición determinada y, como les mencioné anteriormente, a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. Aquí también debemos hablar sobre pensar, organizar e interpretar el mundo. ¿Listo? Recordemos que el pensamiento es la actividad que lleva a cabo todo ser humano a través de la utilización y desarrollo cognitivo de la mente. Por esto, se considera que cualquier actividad que produzca la mente es denominada como pensamiento. Entonces, siempre será necesario relacionar atención, ¿listo? Memoria, pensamiento y lenguaje. Como ustedes pueden ver en la imagen, siempre partimos de la atención que le va a dar lugar a la observación, que se va a traducir en pensamiento, pasa a la memoria y se traslada a un lenguaje. Aquí podemos evidenciar que pensamiento y lenguaje están relacionados, ya que vamos a tomar del ambiente y a organizar los pensamientos. Esto nos va a permitir hacer diferentes interpretaciones desde otras lógicas, nos va a facilitar el aprendizaje significativo, el cual está relacionado con el contexto en el que nos estamos desenvolviendo como individuos y le va a dar orden y sentido a lo que se piensa, respondiendo así a las necesidades que nosotros como personas tenemos en este contexto. El aprendizaje significativo se va a lograr por imitación, en el cual se estimula escuchando e imitando, por reforzamiento, que implica repetir frases o palabras que espera se queden grabadas en nuestra memoria, y por procesamiento del lenguaje, que es en el que se recibe del medio y se construye su propia gramática. ¿Listo? También debemos hablar de comprender y argumentar. El proceso de comprensión y argumentación a través del pensamiento verbal
se compone de un lenguaje interiorizado, de un significado de palabras y posteriormente de la emisión de estas palabras. Bueno, ustedes ya debieron haber leído la guía de aprendizaje. Hace 8 días también revisamos el entregable que deben tener. Es un video y una síntesis de máximo 2 páginas y el video de máximo 3 minutos. Es decir, la entrega se compone de un PDF y un video con un formato correspondiente de máximo 3 minutos, donde trabajen una temática específica que ustedes quieran hablar. He recibido algunos, listo, no todos han entregado. Lo que les indicaba, el enlace aún está disponible para la entrega. Eh, la, realmente las evidencias que han entregado han estado muy interesantes. Puede ser una problemática, yo se las recomiendo así, personal o laboral, donde ustedes tengan pleno conocimiento de lo que está sucediendo, cuál es el problema de comunicación que ustedes allí encuentran y pues cómo se podría solucionar. ¿Listo? Em, es importante que hagan esta entrega, ya que pues esto me va a permitir a mí evidenciar cómo escriben y cómo hablan. ¿Listo? Por eso, aunque sí podemos utilizar claramente herramientas tecnológicas para la creación del video, pues mi recomendación es que dentro de esas herramientas no utilicen esas herramientas que crean la voz y pues hacen la descripción del video o lo narran, sino que lo hagan ustedes, porque a mí lo que me interesa es saber ustedes cómo se desenvuelven en el sentido de la oratoria, ¿listo? Pues el programa lo va a hacer muy bien, claramente. Su calificación será buena, pero pues yo no voy a poder saber cómo Alberto está hablando, si está usando muchas muletillas, si en su voz se denota mucha duda sobre el tema que estamos tratando. Entonces, por eso es importante que ustedes traten de ser los expositores de este video. ¿Listo? No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, chicos. Todo claro. Por mi parte no. Listo. Entonces, pues realmente la sesión de hoy es muy corta. En 8 días nuevamente tenemos sesión. Recuerden que yo estoy muy atenta de lo que ustedes necesiten por el WhatsApp, por el correo, por la plataforma. En unos minutitos queda colgada la grabación de la sesión para que los compañeros que no pudieron conectarse pues tengan acceso a ella. Y recuerden que pues aunque ya pasó la fecha de entrega, yo sigo recibiendo los videos, ¿listo? Entonces traten de no atrasarse mucho con estas entregas porque nos quedan 2 sesiones más y terminamos. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Bueno, Ok. chicos, les agradezco mucho la atención y la participación en la sesión. Espero que tengan una buena noche y en 8 días nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias igualmente.